Gracias, hermanos, Dios me les da. Familia desde Venezuela, gracias, hermanos, Dios me les bendiga. Qué privilegio tenerle con nosotros. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Sabe que estaba meditando en algún instante con mi esposa y estaba pensando cómo es posible que nosotros no podamos tener un concierto aquí en los próximos días. ¿Por qué no? Hermano, Dios me le bendiga, gusto en verle. ¿Por qué no? Sería impresionante, sería muy bueno el que nos unamos, nos juntemos y tengamos un buen tiempo. Amén. Glorificando a nuestro Dios, porque eso es muy bueno. Gracias a usted que nos escucha, gracias por conectarse con nosotros, gracias por escucharnos por la radio en el 100.1. Gracias a usted que nos escucha o nos mira por Facebook o por cualquier medio que usted use. Gracias. De nuevo le cuento, la semana pasada estábamos al tanto de lo que estaba pasando con la predicación y curiosamente brincamos a 900, luego a 950, 970, 980, 990 y estaba yo en una junta ayer con la asociación y llegamos a 999 y me levanté a tomar agua y cuando volví ya había 1000 y dije: santo Dios, gracias porque tu palabra está llegando. Amén. Gracias, hermana Ruth. Mi esposa me dice: quítate la máscara. Gracias, hermana Ruth, ella siempre se preocupa por mí. Mire, por medio de Facebook uno encuentra muchas personas que usted a veces no piensa en qué es la pregunta que le van a hacer. Yo escucho a muchas personas que contestan en Facebook, miro que ponen desde lo que hacen hasta lo que no van a hacer y expresan un poquito más de lo que no deben estar expresando por medio de Facebook. Y incluso a veces hablamos cosas que no debemos estar hablando. Pero bueno, no estoy aquí para condenarte por lo que haces o lo que no haces. Una persona llegando al trabajo me dice: pastor, yo estoy pasando por un momento muy difícil en mi familia y quisiera que por favor me ayudara a entender qué es el luto. Y la palabra luto muchos de nosotros no la conocemos. Sabemos que guardar luto por algo, por alguien que falleció, no está con nosotros, bueno, es lo normal que hacemos por naturaleza o por cultura lo hacemos. Entonces, pensando en eso, yo me vine a mi casa y estaba durante las semanas, durante los días estaba pensando, bueno, ¿por qué no me pongo a estudiar en ese aspecto? Bueno, le voy a contar esto. Mi esposa invitó a mis hijos a venir a mi casa. Y cuando vinieron a mi casa, yo miraba a todos mis nietos corriendo. Pero en uno de esos momentos que estaban corriendo, salí yo de la casa y cuando salí de la casa, escucho que hubo un grito adentro de la puerta y era mi esposa quien se resbaló de las escaleras y cayó de rodillas. Y rápido fui y usted sabe, yo ni tonto ni perezoso fui y la abracé y le dije: mi amor, ¿qué pasa? Y la consolé. Y ella me abrazó y dijo: tal vez eso quería, ya me alivié. Quería un apapacho por un momento. No, me di cuenta que su rodilla tuvo una marca de la caída. Entonces no lejos de eso pasó otro incidente. Uno de mis nietos se cae también y parece que se cae y su rodillita también le pone una marca en su pielecita de la marca del concreto. Entonces llega la mamá, lo abraza y cuando lo abraza lo consuela y le da muchos besitos. Y cuando le da muchos besitos al niño se le olvida totalmente el problema, ya se alivió. Y eso me ayudó a pensar a mí que necesitamos nosotros que siempre alguien nos esté consolando. Y nuestro Dios es un Dios que siempre nos consuela. Nuestro Dios es un Dios que siempre está al tanto de sus hijos. Nuestro Dios es el que siempre nos acarrea, nos lleva por medio de la oración y por los momentos más difíciles en la vida. El Señor es el que siempre está al tanto de nosotros. Aunque nosotros a veces somos malos, crueles, a veces somos tan ácidos, tan insípidos y nos falta sabor para glorificar su nombre. Aunque nosotros a veces nos portamos como si fuésemos ignorantes de que existe un Dios. Aunque nosotros a veces lo ignoramos como si todo tuviera que venir a mi vida por un acto de magia, como si todo tuviese que venir a mí porque yo me lo merezco, como si todo tuviese que venir a mí porque yo lo trabajé. De Dios es la vida, Él la da, Él te la ofrece, Él te sigue bendiciendo, Él te cuida a tus hijos, te da el trabajo, te da el alimento, Él te da todo.
Pero nosotros somos crueles. Somos muy crueles. Para ti, amigo, hermano, que me escuchas por la radio, me estás escuchando por medio del Facebook, quiero decirte que Dios es un Dios de consolación. Aunque nosotros nos portamos mal, Él sigue siendo bueno. Esta mañana aquí en los Estados Unidos, en Wenatchee, Washington, vimos un sol radiante, un sol hermoso. A días atrás tuvimos un agua maravillosa, poquita nieve. La maravilla de Dios la miramos por donde quiera que vamos. Y esta mañana no es la excepción decir que estamos aquí con un sol radiante y la misericordia de Dios se sigue moviendo para buenos y para malos, para prostitutas, homosexuales, para el puro pecador. El Espíritu Santo sigue siendo bueno y sigue llamando a aquellos que responden al llamado. Dios sigue siendo bueno. Pero esta tarde quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso del 3 al 7. La escritura dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundáis en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El verso 7: y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La tristeza, queridos hermanos, la tristeza, el desconsuelo, la congoja, el quebrantamiento nos dirige a una sola palabra, y esa palabra se llama luto. Esa palabra se llama luto. Porque Dios da consuelo cuando lo necesitamos más urgentemente. Dios nos da consuelo en el momento más difícil, en el momento más crucial de nuestra vida. Dios nos da consuelo en el menos momento que nosotros esperamos. Allí está Él. Dios nos da consuelo por medio del dolor. Dios nos da consuelo por medio de la lucha. Dios nos da consuelo por medio del mismo luto. La escritura dice en el libro de Hebreos 3:5, dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios no nos abandona a ninguno de nosotros, aún en los momentos más críticos de nuestras vidas. Dios siempre está ahí. Él asegura en su bendita palabra que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él siempre estará con nosotros. Segunda de Corintios 1, del 2 al 7 nos dice entonces: cuando usted y yo éramos pequeños, ¿se acuerda cuando corríamos y hacíamos muchas travesuras? Eso me recordó mucho este mensaje cuando yo miré a mi esposa que se cayó, a mi nieto que se cayó. Cuando éramos pequeños corríamos y hacíamos muchas travesuras. Nos lastimábamos las rodillas. Y eso me recordó a mí la vez que mi esposa me habló. Me recordó cuántas veces nuestros padres corrieron, nos ayudaron, nos levantaron y nos dieron una manita y nos consolaron. Muchos besitos, muchos abrazos, y siempre se arreglaba la cosa. Estos padres siempre nos consuelan en momentos muy difíciles. Un padre siempre estará por su hijo. Pero aún en los momentos cuando tú te vas de la casa, aún en los momentos cuando dices: yo ya soy un adulto, tengo que irme para la calle con los amigos a vivir, o tengo que emprender nuevos sueños, nuevas cosas en la vida, aún cuando te vas lejos de tus padres y cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida, cuando estás pasando por momentos cruciales en tu corazón, en tu vida, y estás confrontando circunstancias difíciles, ya sea en el trabajo, en el colegio, donde quiera que tú te encuentres, aún cuando estás desconsolado, siempre existe ese remedio que es muy poderoso. Hablarle a tu mamá, a tu papá por teléfono y decirle: mamá, necesito que ores por mí porque me siento mal, estoy desconsolado. Y parece que por el teléfono mismo, por la línea telefónica hasta el otro lado, no sé cuántas millas estamos, parece que la voz de mamá, la voz de papá nos traen cierta consolación, porque aún a través del mensaje del teléfono trae cierta consolación mamá y papá. Dios no está lejos de nosotros. Dios está muy cerca de nosotros.
Dios siempre nos va a escuchar. Muchos tienen la idea de que Dios existe por allá en el universo, en una parte de la constelación del universo. Tienen la idea de que Dios está lejos, 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 lejos. El Espíritu Santo está aquí a cada momento, a cada instante, a cada hora. Él nunca se ha ido, Él está aquí todavía con nosotros. Si Dios no está tan lejos como usted se imagina. Dios está aquí siempre controlando las circunstancias y todo lo que está viviendo. Para ti, querido hermano, hermana que me escuchas, el único consuelo y el verdadero consuelo se encuentra en Cristo. Escúchame, por favor. El único consuelo verdadero se encuentra en Cristo Jesús. Si podrás tú ir con tu amiga, con tu comadre, con tu tía, podrás ir con tus amigos a donde quieres buscar consolación, pero es una consolación pasajera que solo llena el instante cuando estás con ellos. Pero cuando vienes a Jesús, Él toma control de todas las cosas, cuando tú estás dispuesto a dárselo. Pero cuando no estás dispuesto a dárselo, entonces hay conflictos. La Biblia dice que Dios no nada más nos llena de bendiciones. Dios no nada más nos llena a través de su gracia de bendiciones, sino también nos llena de consolación a través de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios no nada más se dedica a bendecirnos, Él siempre abre las manos y siempre bendice a sus hijos. Él siempre está al tanto de nuestras necesidades. Le cuento, hoy en día es común escuchar que las personas hablan más de la lucha, es decir, de un duelo y de luto, como si fuera la misma cosa. En otras palabras, confundimos el duelo o el dolor o la lucha con el luto, y eso es incorrecto. Mencionamos estas cosas como si fueran en realidad el mismo, o si tuvieran el mismo significado, como si se hablara de lo mismo. Pero la verdad es que tienen un significado totalmente diferente. La lucha, el duelo, que vendrían siendo lo mismo prácticamente, no es lo mismo que el luto. Son dos cosas diferentes. Estaba yo estudiando un poquito sobre la historia de los Estados Unidos, y usted sabía que en la guerra de Vietnam contra los Estados Unidos, o los Estados Unidos contra Vietnam, no sé cómo estuvo la situación ahí, hubo tantas madres solteras. Hubo tanto luto en nuestra nación. Hablando con un pastor me decía: es ahí donde se inició en los Estados Unidos que toda mujer trabajaría, porque tendrían que proveer para sus hijos, tendrían que proveer alimento para los que quedaron, porque sus esposos murieron en la guerra. Estoy seguro que en nuestro país, México, también sufrimos las consecuencias. Ha habido muchas guerras. Y hoy tenemos la guerra de la pandemia, donde muchas madres han quedado sin sus esposos y están de luto. Muchos de nosotros, tal vez usted ha perdido a su esposo por medio de un cáncer. Tal vez lo ha perdido por medio de un accidente inmediato donde perdió la vida. Nuestro México también está lleno de luto. Tal vez usted perdió a su esposo por medio del vandalismo o por medio de los narcotraficantes. Yo no sé, pero tal vez usted perdió a su esposo, y estoy seguro que el luto en su corazón nadie lo puede calmar. Mayormente cuando usted sabe que su esposo era una persona buena y que siempre estaba ayudando y apoyando aquellas causas que eran justas y buenas. Nunca se nos olvida cómo un padre bueno era cuando estaba en vida con la familia. Eso nunca se nos olvida. Pero el duelo, el luto son cosas diferentes. Son dos términos diferentes. El duelo, mis queridos hermanos, es la respuesta emocional ante la pérdida que estás viviendo. Es decir, la lucha del duelo tiene que pasar por una etapa de dolor. Y este dolor está evidenciado por distintos estados emocionales. Y algunos de ellos son los siguientes que mencionaremos: el choque de la pérdida, de la confusión que ello causa, la negación de no aceptar la realidad, la ira, la tristeza, la rabia, la depresión y aún el aislamiento mismo. Usted lo sabe, las veces que yo he visto madres que cuando pierden a sus esposos o no están, esto es un asunto devastante. Mi esposo no está.
Y el simple hecho de pensar en sus emociones, que no está mi esposo o que perdió la vida y no está aquel líder en mi hogar, causa mucha tristeza. ¿Por qué? Porque luchar con el dolor de la pérdida, tal vez usted pueda sentir algunas cosas que están contrariando su mente. Podemos pensar en algunas, podemos pensar en la primera. La primera es, usted podrá sentir deseo de morir. El mundo se vino abajo, se derrumbó todo. Y el deseo de morir viene a la mente porque esta es la única manera de volver a estar con su ser querido. Usted quiere estar con su esposo aún después de que partió de esta tierra. Tendrá deseos de morir. Y eso pasa en muchos momentos y en muchas madres o esposas que han perdido sus esposos. Pasará el pensamiento también de, creo que no podré. No podré seguir adelante. Mucho menos podré funcionar como madre, como amiga para mis hijos, porque la persona a quien yo más amaba no está conmigo. Le pasa por su mente rápidamente la idea de yo no voy a poder, sola no puedo, porque no está el ser que yo amo. Otra cosa que va a pasar tal vez es el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa por emociones de maltrato o de odio guardado que usted nunca le pudo expresar al ser que ya no está con usted ahora. Y ahora cargaremos con eso por el resto de nuestros días. Cargaremos con el dolor, con la culpa en nuestro corazón por el resto de nuestros días. Y eso nos estará tragando como gangrena por nunca haberle dicho a él o a ella que le amábamos o lo que sentíamos. Y eso, queridos hermanos, puede ser muy, muy doloroso, porque el sentimiento de culpa nos puede perseguir por el resto de nuestros días. Otra cosa que usted podrá sentir es el sentimiento de soledad. Tal vez usted podrá sentirse desconectado de las demás personas. No quiere hablar con nadie. Nadie me visite. No quiero que nadie toque mi puerta. Le decimos a los hijos, no quiero que nadie me visite. Nos aislamos totalmente, porque ese sentimiento de soledad nos arrastra a guardar nuestros sentimientos y siempre a tenerlos ocultos para que nadie se dé cuenta cuánto estoy sufriendo. Queridos hermanos, aún así, aún con todo esto que hemos hablado, no es tiempo de perder la esperanza. Aún así, con todo esto que hemos hablado, no es tiempo de bajar las manos. Aunque parezca que todo está perdido, aunque parezca que todo se acabó, aunque parezca que las puertas se cerraron, aunque parezca que si mi esposo no está o mi esposa no está, las cosas ya no podrán funcionar. Aún así todo no está perdido. Hay esperanza. Lea conmigo, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18. Dice, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Jesús, Dios con él, a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos adelantados a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros. No está perdido todo. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza porque el Señor nos promete que hay esperanza. En el verso 13, note lo que dice, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Solamente una persona que no está en Cristo no tiene esperanza. Solamente una persona que muere sin Jesús no tiene esperanza. Solamente una persona que le dio la espalda a Cristo Jesús no tendrá otra segunda oportunidad. Pero aquel que le dé el rostro a Jesús y lo recibe como Señor y Salvador, tiene una esperanza. ¿Cuántas veces no conocemos a personas que nos dicen, yo voy a estar con mi papá, con mi mamá? La pregunta es, ¿alguien les habló del evangelio?
Si esto es lo que yo quiero que usted entienda, queridos hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a papá, a mamá, a mi esposo, a mis hijos, a todos aquellos que están cerca de mí, a mis seres queridos, a quien yo amo. Es tiempo de hablarles del evangelio, porque si no les hablo del evangelio, esa esperanza desvanece de nuestras propias manos. Y cuando la esperanza desvanece de nuestras manos, entonces no hay otra opción. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el único medio de salvación, y sin Cristo todos estamos perdidos, queridos hermanos. Cristo es el único medio en el cual nosotros podremos estar bien delante de Dios, porque Cristo es nuestro único mediador. Fuera de Cristo estamos faltos y estamos cortos del reino de los cielos. Pero ahora hablemos del luto. ¿Qué es el luto? ¿Qué es el luto? El luto es el proceso que se vive para poder enfrentar el vacío que genera la pérdida del ser querido. Es un proceso que estamos pasando. Es un proceso en el cual usted que está en luto está pasando, y es un proceso duro. Es un enfrentamiento a usted mismo, y es un proceso muy difícil. El luto es el tiempo que se toma. Es el tiempo que usted separa para adaptarse a la falta de la persona. Es bien difícil. Qué hermoso es saber que hay personas que se guardan totalmente antes de hacer cualquier decisión por el respeto que le tenía a su esposo o a su esposa. ¿Cómo podremos seguir la vida sin esta persona? ¿Cómo podemos nosotros seguir adelante si la persona que yo más amaba no está a mi lado? ¿Cómo? Yo entiendo y creo que no es fácil, pero eso también es un tiempo que se toma para que la persona haga cambios en su propia vida. Pasar por la transición de cambios a través del luto no es fácil. Le cuento que a veces yo he pensado que por nuestras culturas a veces miramos las cosas de diferentes perspectivas, por ser de diferente cultura. Nosotros los hispanos somos dados a ponernos de luto y decir, me guardo hasta no sé qué tiempo, y extendemos los tiempos a un periodo de mucho tiempo a veces, y no rehacemos nuestra vida con nadie. En los Estados Unidos conocemos a personas nosotros que si hoy se les muere su marido o su esposa, ya están buscando quien venga a sus vidas. Y no se guarda el luto, no se guarda el tiempo, no se pasa por esa adaptación, no se pasa por ese proceso de sanar. No sé si sea por soledad, no lo sé. Por otro lado tenemos el luto resulta ser un tiempo de reflexión profunda. Tenemos que reflexionar. Es bueno permitirnos tener esos pensamientos de reflexión. Tenemos que reflexionar. ¿Qué pudiera yo cambiar? Le confieso, yo a veces he dicho con mis propios labios a mi esposa, se lo he dicho: si el Señor te llevase primero que yo jamás me casaré con nadie. Y se lo digo abiertamente, yo le he dicho a mi esposa 1 y 1000 veces esto. ¿Por qué tendría que decir yo esas palabras? Porque yo estoy seguro que mi labor, que mi trabajo ya fue terminado. Yo ya acabé con mis hijos, ahora estoy viendo el crecimiento de mis nietos. Yo no tengo las fuerzas para ir a estar con otra persona. Me dedicaría al evangelio, me dedicaría a su palabra, me dedicaría a viajar y ayudar a iglesias. Me dedicaría a estar con mis nietos y apoyarlos de la mejor manera. Porque ya de edad no se puede, hermanos. Yo personalmente he creído que no tendría las fuerzas para empezar otro matrimonio. Eso es mi pensamiento. El luto también es un tiempo de amor, de recordar, de clarificar la mente, de tener compasión, de ser sabios. Es un momento donde usted y yo podemos recordar lo bello de la persona. Es un tiempo de clarificar la mente, de quitar aquello, de sentir compasión, de ser sabio en nuestras decisiones. Pero también es un tiempo que da la oportunidad de aprender, de crecer personalmente. El luto también nos enseña, queridos hermanos,
a tener un tiempo de sanar desde lo más profundo de nuestro ser. Es tiempo de sanar en lo más profundo de nuestro corazón. La pérdida, por más dolorosa, escúcheme, por más dolorosa que sea, lleva consigo una evolución del ser, del alma. Tiene que cambiar, evolucionar a ser mejor. No puede ir de mal en peor, no se puede. Yo cuento en un segundo, una esposa, se le muere su esposo por el alcohol y ella sufría de golpes una y otra vez. El hombre la golpeaba, la arrastraba de sus cabellos, le daba de patadas en el suelo. La mujer siempre estaba moreteada, cansada de que el marido, quien tomaba alcohol, le daba sus golpes una y otra vez. La mujer pierde a su marido por el alcohol. Al siguiente día va y se encuentra un amigo de su propio esposo, quien acaba de morir, y se casa con el amigo, quien es otra vez borracho, maldiciente y golpeador. La señora se casó con otra persona igual que su marido. Yo estoy seguro que a usted no le gustaría tener que casarse con un marido que es golpeador y se pone los guantes contra usted, o rehacer su vida con un individuo que es machista y que de repente le va a sonar la cabeza por el suelo. Estoy seguro que usted no quisiera eso. Es un tiempo de amor, de recordar, de clarificar su mente, de tener compasión, de ser sabio, de hacer decisiones prudentes. Es tiempo de hacer cambios necesarios. El luto es importante porque nos ayuda a entender todas estas cosas que hemos mencionado. Es un tiempo de sanar nuestro ser, mirar lo profundo de nuestro corazón. Y por último podemos ver que el luto es el duelo como un proceso de autocuración que nos ayuda a entender dónde estamos, si estamos altos o bajos de fe, de amor, de comprensión. Tenemos que entender de vivir plenamente y a conciencia la vida que viene enseguida, aun cuando el ser que amamos no está con nosotros. No podemos estar repitiendo la historia del dolor, no se puede, hermanos. Pero de estas dos cosas, cada una de estas cosas cumple un papel importante. Y esa aceptación de la pérdida tiene que ser siempre vista desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Porque ambos sirven totalmente para sanar la mente, el corazón y el alma misma. Los dos tienen un por qué estar. El luto, quien es aquella persona que está en luto, está pasando también por el momento de la lucha, del duelo. Y aunque el duelo es una parte del área sentimental del ser humano, no deja de ser algo que se tiene que reflexionar de una manera más concreta y de más de cerca. Pero no dejamos de seguir haciéndonos la pregunta: ¿qué es el luto, pastor? La pregunta que se me hizo a mí: ¿deben los creyentes usar ropa negra en señal de luto cuando muere un creyente? Y es válida la pregunta. Es válida, todos podemos preguntar. Si nosotros nos metemos a ver un poquito esto, tal vez entendemos que la costumbre de usar ropa negra es señal de lucha y de duelo por la muerte de alguien que murió, un ser querido que murió. Estamos diciéndole al mundo: estoy de luto, estoy sufriendo la pérdida de mi ser querido. Esta costumbre se originó de una manera que tal vez usted no se lo imaginaría. Todos nosotros pasamos por esos momentos. La costumbre oriental de vestirse de sicilio para expresar el profundo dolor que experimentan las personas ante varias tragedias. En general, hablando de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Veamos entonces en Génesis 37, verso 4, cuando Jacob se enteró la supuesta muerte de José. Dice la escritura que rasgó sus vestidos y puso sicilio sobre sus lomos. Guardó luto por su hijo muchos días. El saco de sicilio al que se está refiriendo es una expresión hebrea. Para encontrado cabe en muchas de las lenguas modernas. El sicilio era una tela rústica de un color muy oscuro porque estaba hecha de pelo de camello o de cabra. Y aquí es donde viene lo que nosotros conocemos como el sicilio. Con esta tela se confeccionaba
sacos o costales, y desde luego la vestimenta rústica que la gente llevaba como una túnica de vestimenta, como un abrigo sobre su vestido. Se lo ponían para indicar simplemente que estaban atravesando por un momento de dolor. Cuando usted mira a una persona que va de luto y usted le pregunta que está de luto, usted ya debe de saber que está pasando por dos situaciones: el duelo de la lucha que está viviendo interna, emocional, y el momento de luto por un proceso de sanidad. Pensando en esto, hermanos, de aquí es donde viene la ropa negra del duelo en nuestro tiempo. De aquí es donde se desgaja todo. Varios de los profetas se vistieron así, como en el caso de Isaías se vistió de Cicilio de luto. Usted y yo tenemos que pensar en esto. Cuando pasaba el tiempo de la lucha y del duelo, cuando pasaba el momento del luto, venían tiempos de regocijo, venían tiempos en los que llevaban puestos estas ropas de Cicilio, pero eran quitados en un tiempo determinado para vestir vestimentas normales. Era tiempo, se acabó, no tenemos que estar en esto ya. Ya pasé por el proceso de entender dónde estoy parado. Ya pasé por el proceso del dolor. Ya pasé por el proceso del duelo. Ya pasé por el proceso de la lucha interna. Ya pasé por el luto. Ahora tengo que ser una persona normal. Tengo que vestirme normal. Dios nos llama a libertad. Pero ahora nos hacemos la pregunta en cuanto a si el creyente debe o no usar ropa negra en señal de duelo por la muerte de otro creyente. Escuche, hablamos ahora del creyente. ¿Debe el creyente usar ropa negra en señal de duelo, o sea, de lucha? Debería hacerlo. Yo no sé si usted ha visto en algunos casos que hay cristianos que se visten de luto cuando un hermano en Cristo fallece. Déjeme clarificar esto para que entendamos bien lo que estamos diciendo. Todo esto que acabo de mencionar, pero en esto en particular, en cuanto a si el creyente debe o no usar ropa negra en señal de duelo por la muerte de otro creyente, yo personalmente creo que esto cae dentro de la libertad que todos los hijos de Dios tenemos para hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no ordena ni condena el usar ropa negra en señal de luto. No. En otras palabras, está totalmente bajo su total libertad como hijo de Dios de hacer esa decisión. Si usted lo quiere usar o no lo quiere usar, está totalmente bajo su control. Pero en el Nuevo Testamento no hay nada que condene si lo hace o no lo hace. Pero quiero clarificar eso también. Para aquellos creyentes que han decidido usar ropa negra en señal de luto por la muerte de un ser querido, es necesario recalcar algunas cosas. Lo primero que vamos a recalcar, si bien la muerte, primero, de otro creyente produce dolor, es cierto. El dolor no mengua por vestirse de negro. Quiero decir esto de nuevo. Si la muerte de un creyente produce dolor, el dolor en ningún momento mengua por vestirte de negro. En otras palabras, no reduce en ningún momento nada, no cambia nada. Porque tu dolor no lo puedes remover con la vestimenta negra. No es así. No es así, hermanos. Por otro lado, si por saber que aquel ha partido de este mundo está gozando de bendición eterna junto al Padre en el cielo, recordemos que la muerte no es el fin del creyente. No es el fin del creyente. Todo hijo de Dios que muere no es el fin de la jornada, sino solamente el callejón que tiene que pasar para entrar al cielo. Solamente es un inicio y pasará. Todos nosotros tenemos esa cita, tendremos que llegar a ese lugar. Tenemos que pasar por el estado de la muerte para poder o ir al cielo
o ir a otro lugar. Por favor, vaya conmigo a Job capítulo 19, verso 25 al 26. Job dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Con esto vemos que este pensamiento puede ser de gran ayuda para hallar consuelo cuando haya fallecido el ser querido que está en Cristo Jesús. También, queridos hermanos, comprendemos y sabemos que es comprensible el reaccionar emocionalmente por la partida de un ser querido. ¿Quién es creyente? Es muy normal. Es muy normal que usted se sienta mal. Es muy normal que sus emociones sean movidas cuando su ser querido parte. Es muy normal que nos sintamos conmovidos de alguna manera. Pero es importante saber que esta reacción emocional se torna en algo descontrolado y prolongado. Si logra usted descontrolarse en eso, esa es señal de que la persona que así reacciona no entiende muy bien lo que la muerte significa para el creyente. En otras palabras, si usted prolonga el luto, y la emoción del dolor a un largo plazo y se descontrola todo esto a un tiempo muy prolongado, tal vez nosotros estamos viendo que esta persona no entienda realmente el significado de la muerte en aquel creyente que ha descansado. La semana pasada yo decía en la predicación, una persona después de 35 años seguía de luto. Queridos hermanos, cuando el control se pierde y se ha prolongado el luto, probablemente no hemos entendido en realidad la palabra del Señor si es que la conocemos. Probablemente usted está olvidando, totalmente está olvidando que para el cristiano la muerte no es el fin de la vida. Para el cristiano la muerte es solo un comienzo, es el punto de transición para una vida plena en Cristo Jesús. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 15, del 55 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la muerte para los creyentes es una liberación de las aflicciones de este mundo, de un cuerpo terrenal, a fin de ser revestidos de vida y gloria celestial que es en Cristo Jesús. Vaya conmigo a 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más y excelente eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Dice el verso: porque esta leve tribulación momentánea, en un momentito pasa, el Hijo de Dios pasa de la muerte a la vida, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El Hijo de Dios que muere en Cristo Jesús directamente se va a la presencia del Señor. 2 Corintios capítulo 5, verso del 1 al 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En otras palabras, un creyente que está convencido de que debe usar ropa negra en señal de lucha y de duelo, pero que mantiene por un tiempo largo o excesivo, prolongado, esta costumbre, lo único que está haciendo, lo único que está afirmando es que Dios todavía no lo ha consolado, porque el creyente por sí mismo se resiste a buscar el consuelo de Dios. Y cuando Dios ofrece el consuelo y cuando rechazado, entonces el afligido va a seguir sufriendo su aflicción. No comprender que Dios es el Dios de la consolación. No comprender que Él tiene control de todas las cosas. No comprender que Dios ya nos dijo que Él toma
control de todas las cosas. En Cristo hay consuelo auténtico, pero allá afuera existe un consuelo falso. Déjeme decirle cómo está esto. Siempre a nosotros nos gusta escuchar a algunos que suspiran con resignación diciendo: si Dios ha permitido esto, entonces Él lo permitió que sucediera, yo lo voy a aceptar. Usted ha sabido, o no sé si se ha enterado, cuántas personas me han dicho: pastor, que se haga la voluntad de Dios, cuando a mí me llaman al hospital cuando una persona está muriendo. Que se haga la voluntad de Dios. Cuando ellos confrontan la realidad, no aceptan. Y cuando no aceptamos, queridos hermanos, aceptar la realidad, nos rebelamos contra Dios. ¿Y por qué nos rebelamos? Porque no somos honestos con Dios. Dios quiere escucharnos y quiere saber cómo tú te sientes. Dios no quiere escuchar o mirar que tu corazón se acongoja y se entristece, o estás en el luto sumergido y no logras que Dios te saque de ese hoyo donde te encuentras. No es correcto, mis queridos amigos y hermanos, no es correcto simplemente decir: si Dios ha permitido que esto suceda, yo lo acepto. Y después de que tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos se van a la presencia de Dios, te enojas con Dios como si en realidad no hubieses jamás creído que la voluntad de Dios debería hacerse. ¿Acaso Dios no tiene poder sobre nuestra vida? ¿Acaso no tiene Dios el poder para hacer lo que a Él le plazca mejor para nosotros? ¿O acaso piensas tú que Dios está esperando que tú le digas: Señor, hágase tu voluntad, pero si haces lo contrario, no voy a ir a la iglesia? Si haces lo contrario, Dios va a estar en contra de toda tu Biblia. Si haces lo contrario, Dios, voy a estar en contra de todos los aleluyas y hermanuchos que se dicen hermanos. Si haces lo contrario, Dios, si te llevas a papá o a mamá, no voy a responder a quien yo voy a golpear llamándose hermano. No, queridos hermanos, leamos lo que dice 2 de Corintios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si tú, querido hermano, te voy a confesar esto. Hace un tiempito atrás, un hermano perdió a su padre. Estuvimos en el templo y cuando perdió a su padre, yo lo observaba, yo me le quedaba mirando a él. El hombre, yo lo miraba con una paz, y el hombre estaba guiando a la gente. De hecho, se paró a la puerta y él guiaba a la gente y sentaba a la gente. Su esposa sentaba a la gente. El hombre estaba como si nada hubiera ocurrido. Un año después, su madre llega a morir. Escucha, hermano, fue un año después, su madre muere, y el mismo hombre que recibía a la gente a la entrada, el mismo hombre que seguía a la gente y la sentaba en las bancas, el mismo hombre estaba con una sonrisa después de que su madre había fallecido. Su padre primero, su madre segundo, y el hombre con una paz, dando consolación a aquel a quien entraba al templo cuando él era el que tenía que ser consolado. Eso para mí fue increíble, hermanos. Para que nosotros podamos consolar a alguien, tenemos que estar espiritualmente bien con Dios, y tenemos que tener la base esencial de entender que en Cristo hay esperanza. Y si no estamos en Cristo, entonces no hay esperanza. Y si no hay esperanza, entonces vivimos en esa congoja, en ese luto, y no podemos salir de ello porque no somos capaces de consolarnos a nosotros mismos en Cristo Jesús, o entender que Cristo nos quiere consolar. Yo no sé qué va a pasar el día que usted pierda a su ser querido. Tal vez el mundo se le va a venir encima. Le cuento una historia de un segundo. Hace algunos años atrás conocí a un niño que tenía 7 años. Venía yo del templo cuando yo pastoreaba la iglesia en Plainview, California, nuestra primera iglesia.
Yo venía caminando a mi casa estaba a algunos bloques de distancia del templo. Entonces noto que un niño de 12 años sale de la puerta y me dice: hey, llévate a este niño porque lo acabo de matar. A mí se me salieron los ojos. Y yo decía: Señor bendito, este niño de 12 años me está diciendo que acaba de matar a otro niño. Cuando me meto a la casa de aquel niño corriendo de 12 años, era este niño de 7 años quien estaba tendido en el sofá. Cuando le doy la vuelta, este niño era mi cuñado, quien le metió una bala de 22 en medio de la frente, en medio de los dos ojos. El niño estaba inmovible. Yo pensé que estaba muerto. Yo no sabía qué hacer. Le cuento, hermanos, yo me fui a la casa y le dije a mi esposa: tengo algo que decirte. Yo estaba desesperado en mi espíritu. Le dije: tengo algo que decirte, pero al rato te lo digo. Háblale a la ambulancia, al policía, a quien tengas que hablarle inmediatamente. Y le dije: la noticia es esta, tu hermano está muerto. Cuando la noticia se regó, la gente estaba asustada, estaba conmocionada. No sabíamos qué estaba pasando. Aquel niño yo lo agarré a mis brazos. Cuando lo agarré a mis brazos lo volteé. Cuando lo volteé estaba inmovible, no se movía, estaba flojo totalmente. Llegaron los paramédicos. Cuando lo agarraron dijeron: no sabemos qué está pasando, si está muerto o no. Buscaron el pulso y todavía el corazón estaba latiendo, queridos hermanos. Se lo llevaron a la ambulancia. Cuando le dieron la noticia a mi suegra, fue una noticia devastante. Y déjeme decirle, yo estaba callado. Y cuando me preguntaba, me abrazaba la señora, me decía: ¿por qué? ¿Por qué a mi niño? ¿Por qué a mi niño? Yo me quedaba callado. Mi esposa me observaba y yo la observaba. Llegamos a la casa con mi esposa después de ese día y le dije a mi esposa: mi amor, te voy a pedir algo. Necesitamos consolar a esta familia. Tú y yo somos más fuertes espiritualmente hablando. Y si nosotros no nos unimos a consolar a esta familia, esta cosa se va a empeorar. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque muchos de nosotros a veces no estamos en condiciones de consolar a nadie. No tenemos palabras, no sabemos qué decir, no sabemos ni qué expresar. Nos unimos al dolor y a la desesperación de la familia y eso crea conflictos en vez de ayudar a la familia. Cuando fuimos yo y mi esposa de nuevo, tuvimos el momento y el diálogo juntos, oramos y nos fuimos otra vez con la familia. Esta vez fue diferente. Esta vez llegamos con ganas y con todas las intenciones de consolar los corazones de aquellas familias. Queridos hermanos, ¿cuántas veces tú no has visto una escena de estas? ¿Cuántas veces tú como hijo de Dios debiste ser una persona que consolara el corazón de aquellos lastimados, pero a ti te faltaron palabras? No tenías las palabras suficientes para consolar el dolor de una madre, el dolor de una familia, el dolor de una hermana, de un tío, porque no tienes palabras. ¿Será posible que el dolor y la tragedia nos pueden ganar como hijos de Dios? ¿Será posible que cuando permitimos que Dios tome control de nosotros, se nos olvide que Él tiene el poder para consolarnos a nosotros y nosotros poder apoyar a los demás, para consolarlos en su tragedia, en su dolor? ¿Será posible, queridos hermanos, que nosotros se nos olvide que somos embajadores del reino de los cielos y podemos llevar el consuelo a los corazones lastimados? ¿Será posible que nosotros no lleguemos a entender esto? En conclusión, queridos hermanos, en conclusión, todo creyente tiene la libertad para usar ropa negra en señal de duelo por la muerte de otro creyente. Todo creyente. Si usted quiere usar la ropa negra, usted tiene toda la libertad. Pero, por favor, cuidemos de no comunicar la idea de que la muerte para el creyente es el final del todo. En otras palabras, si usted se viste de negro y usted va y visita una persona o se viste de luto o quien está vestida de luto, hágale
entender con la Escritura que la muerte del creyente no es el final del todo. Por favor. Es en los momentos de gran dolor cuando nosotros los creyentes debemos establecer una diferencia bien marcada en los incrédulos. Este es el momento para decirles que en Cristo hay esperanza. Este es el mejor momento que usted tiene para hablarles que hay una vida después de la muerte. Este es el momento para que usted le diga al mundo: no es el fin del todo, aún después de morir. Como hijos de Dios no debemos estar reaccionando con desesperación como si la muerte fuese el fin de todo. No es así, hermanos. Tenemos que guardar nuestra compostura, sabiendo y entendiendo dónde estamos parados, porque en Cristo hay esperanza. Debemos actuar con moderación, sabiendo que vamos a volver a ver al ser querido, aquel que partió. Vamos a estar con él. Si estamos en Cristo, es importante entender esto. Sobre todo, debemos hacerlo sabiendo que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Y es en ese Dios en que yo creo, y yo confío. Es en ese Dios en el cual yo pongo mi esperanza. Él lo prometió y Él lo va a cumplir, queridos hermanos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desmienta. Él es Dios y lo que dice se va a hacer. Si yo te pregunto, querido amigo, querido hermano, ¿estarás listo tú para confrontar estos momentos? Dios está listo para darte consuelo. Dios está listo para acarrearte en los momentos de dolor, en los momentos más difíciles de tu vida. Dios está siempre con brazos abiertos para levantarte y llevarte de un lugar a otro, de una manera totalmente sin que tú cargues con el dolor solo. Dios es el Dios de la consolación. Si yo te pregunto a ti que me estás mirando, que me estás escuchando, ¿estarás tú preparado para ser una persona que ayuda a aquellos que están pasando por el dolor? Mamá, esposa que me estás escuchando, esposo que me estás escuchando, tal vez tú perdiste un ser amado hace tiempo atrás, no lo sé. Tal vez tú has prolongado el luto a una distancia muy larga. Te quiero decir esto. Te quiero decir esto como tu amigo, como tu pastor, como lo que tú quieras ponerme, no importa. No prolongues tanto el luto. Si el Hijo de Dios muere, está en la presencia de su Señor. Si tú estás en Cristo, vas a verla cara a cara. Vas a estar tú con ellos. Esa es la esperanza que Cristo nos da. La pregunta es, ¿tienes tú esa esperanza? La pregunta es, ¿tú estás descansando en Cristo Jesús? ¿O estás actuando como una persona totalmente que no conoce las promesas que Dios tiene para nosotros? Cristo dijo en su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú no has creído en Jesús, ¿cómo esperas tener vida después de la muerte cuando tú has rechazado el único medio de salvación? Si tú realmente quieres ver a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus compadres o a la persona en que tú más amabas en el reino de los cielos, yo te hago esta pregunta: ¿estás en Cristo para estar seguro de que los vas a ver? Déjame clarificar lo que la semana pasada dije. No hay ningún novenario, no hay absolutamente ningún novenario que tú puedas hacer para sacar a una persona de la mano de Dios, o para dictarle a Dios que haga con tu ser querido. No existe. Tú le puedes pagar $1,000, $10,000 al sacerdote de la esquina para que rece o ore por alguien. Ninguno de sus rezos hará ninguna diferencia después de muerto.
Porque allí es donde tú y yo estamos en la total voluntad de Dios. Dios no está esperando para que ningún ministro o ningún sacerdote le dicte qué es lo que va a hacer por un ser amado que muere. Cristo es nuestra única esperanza. Jesús dijo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Si estás en Cristo hay vida. Si no estás en Cristo, el dolor y la desesperación te espera. ¿Por qué habla así, pastor, tan seco? Porque prefiero que te pongas colorado y te enojes conmigo hoy y no que vayas al infierno donde no hay ninguna opción de salir. ¿Te acuerdas tú la historia del rico y Lázaro? ¿Te acuerdas tú que el rico estaba en el infierno y gritaba desde el infierno: Padre Abraham, manda a alguien que le predique a mi familia porque tengo hermanos en la tierra? Jesús le dice a los profetas: tiene que los escuche a ellos. Dijo una palabra muy fuerte el rico estando en tormento: Padre, si envías a alguien de entre los muertos, a él escuchará. Jesús resucitó de entre los mismos muertos, queridos hermanos. Jesús se levantó de la tumba. 1 Corintios 15, 51 en adelante. Jesús se levantó de la misma tumba. Y si Jesús viniese a predicarte el evangelio hoy, al mismo que tú y yo rechazaríamos. El mundo ha rechazado a Jesús. No ha habido un ser humano que haya vencido la muerte como Jesús lo hizo. Jesús es el único medio de salvación. Y la pregunta que yo te hago a ti: ¿lo rechazarás o le recibirás? Antes de orar, no existe ninguna religión, ningún pastor o credo en la tierra que te pueda ofrecer salvación como Cristo te lo ofrece. No existe ningún gobierno, ningún presidente que te pueda ofrecer salvación eterna como Cristo te lo ofrece. No existe ningún trabajo, por bien pagado que sea, que te asegure la vida eterna. No existe ningún hombre tan poderoso en la tierra que pueda comprar el reino de los cielos por dinero. Cristo ya pagó el precio por ti y por mí. La pregunta es: ¿lo aceptarás o lo rechazarás? Oremos en este momento. Padre, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque en un universo vasto, en un mundo tan grande, donde hay tantos humanos hechos a tu imagen y semejanza, a ti te plació llamarme a mí hoy y escogerme entre tantos miles de seres humanos para salvación eterna. Padre, mi corazón está pasando por la lucha del duelo y ahora mi corazón está enlutado. Señor, dame la paz que yo necesito. Necesito consolación por medio de tu Espíritu Santo en mi corazón. Permíteme, Dios, poner todo mi dolor, mi carga en tus manos y depender de ti, Señor. Porque la vida sigue. La vida sigue, Señor. Tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos por los cuales aún deseo vivir. En este momento, mi Dios, quiero ponerte mi luto, mi lucha y mi duelo en tus manos. Hoy yo quiero cortar totalmente todo eso y quiero poner mi confianza en ti, Señor Jesús. Si tú me estás escuchando en este momento
y deseas entregarle al Señor tu lucha de duelo y tu luto, tal vez este momento tú lo puedas hacer. En reverencia a tu Señor, con tu rostro inclinado y tu corazón abierto, dile estas palabras: Señor, no existe nada en este mundo que pueda suplir el vacío que dejó mi ser querido. Si a ti te plació llevártelo, como haya sido, por medio de una tragedia, por medio de una enfermedad, esa es tu voluntad, mi Dios. Tú das la vida y tú la quitas cuando tú quieras. Hoy, en este momento, en este día, quiero entregar mi corazón a ti. Quiero depender totalmente de tu consuelo, de tu consolación. Que tu Espíritu Santo me arrope, me abrace en este momento, cuando más te necesito. Abro mi corazón a ti, Señor. Te lo pongo en tus manos. Y es en este momento que yo te confieso que soy pecador, que he transgredido tu palabra, y por ello te pido perdón. Perdóname. Dicho eso, quiero aceptarte en mi corazón. Quiero que seas Rey de mi vida, amo y Señor. Pongo mis problemas en tus manos y descanso en ti, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi Dios, quiero ponerte en tus manos a esta mi amiga, a este mi amigo que me está escuchando. El dolor, yo no lo comprendo como tú lo comprendes, mi Dios. Pero tú eres el Dios de toda consolación. Te ruego que consueles sus corazones y que aprendamos a confiar en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.